La cena estaba servida, pero el silencio en el comedor era más pesado que cualquier plato de la mesa. El marido estaba distraído en su teléfono móvil, riendo en voz baja de alguna conversación mientras su esposa lo observaba desde el otro lado de la mesa. Respiró hondo, sintiendo que su corazón se aceleraba. Ya había ensayado ese momento 1000 veces en su cabeza, pero ahora, frente a él, todo parecía más difícil. Aún así, no se echó atrás. «Quiero divorciarme». Su risa cesó de inmediato. Levantó la vista con una expresión de incredulidad, como si no hubiera oído bien. «¿Qué? Quiero divorciarme», repitió con voz firme. Se reclinó en su silla y dejó escapar un suspiro cínico. «Debes estar bromeando». Ella no sonrió, no apartó la mirada. Después de tantos años de dolor, traición y desvalorización, estaba cansada. No había nada gracioso en ello. «No estoy bromeando. Ya lo he decidido. Quiero divorciarme». Sacudió la cabeza, riendo, como si estuviera escuchando un chiste sin gracia. «¿Y a dónde vas? ¿A la casa de tu madre? ¿Crees que puedes vivir sin mí?» El tono burlón le quemó la piel como un hierro candente. No la tomó en serio. Para él, era un capricho pasajero más. «Me he ocupado de todo. Tengo un lugar a donde ir, y no te necesito para vivir». Finalmente dejó su teléfono y la miró a los ojos, tratando de leer si había verdad en esas palabras. «Oh, por favor, no eres más que una pobre cosa que nunca habría llegado a ninguna parte sin mí. ¿Quién más te aceptaría?» Las palabras eran puro veneno, pero esta vez no tuvieron el efecto esperado. Su esposa no se inmutó. Por el contrario, una sonrisa fría apareció en su rostro. «¿De verdad lo crees, verdad?», resopló. «Por supuesto. Sabes que sin mí tu vida no tiene sentido». Su esposa se cruzó de brazos e inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera analizando a un depredador a punto de caer en su propia trampa. «Es curioso que digas eso, porque sé algo que puede cambiar por completo tu certeza». El marido franzó la testa, confuso. «¿De qué estás hablando?». Respiró hondo, sintiendo un sabor de libertad en su lengua. «Lo sabrás pronto». El marido se limitó a reír, volviendo a su teléfono móvil como si se tratara de un momento de locura pasajera, pero aún no lo sabía. La verdad que estaba a punto de ser revelada cambiaría su vida para siempre. La decisión de solicitar el divorcio no llegó de la noche a la mañana. Fueron años de dolor silencioso, humillaciones disfrazadas de bromas, y un amor que se marchitó hasta convertirse en nada más que una sombra de lo que alguna vez fue. Al principio, todo parecía perfecto. Su esposo era atento, cariñoso, y sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial. Pero con el tiempo, el hombre que prometió protegerla y amarla se convirtió en alguien que la lastimó con palabras agudas y miradas de desprecio. Cada vez que ella intentaba hablar de sus sentimientos, él se reía. «Eres muy sensible, todo te duele». Cuando ella luchaba por prepararse, él se burlaba. «¿Por qué tanto esfuerzo? No tienes la edad suficiente para eso». Si ella se quejaba de la frialdad entre ellos, él ponía los ojos en blanco. ¿Quién tiene tiempo para el romance después del matrimonio? Las traiciones llegaron como puñaladas en el pecho. Al principio, se negó a creerlo, hasta que la evidencia se volvió imposible de ignorar. Mensajes sospechosos, llamadas colgadas rápidamente, perfume femenino en su ropa. Cuando ella lo confrontó por primera vez, él se rió en su cara, celoso y paranoico. «Necesita terapia». Quería creer, quería pensar que tal vez estaba exagerando, pero la realidad se impuso cada vez más cruelmente. No se esforzó por ocultarlo. De hecho, parecía disfrutar viéndola sufrir, y sufrió. Pasó noches sin dormir, preguntándose en qué se había equivocado. Trató de ser una mejor esposa, trató de complacerlo en todos los sentidos, pero nada fue suficiente. Con el tiempo, el dolor dio paso al vacío. Dejó de importarle, dejó de esperar, hasta que un día algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que no estaba encarcelada, que podía irse, que ya no tenía que vivir así. Y fue en ese momento cuando decidió que iba a solicitar el divorcio. Pero lo que su marido no sabía era que, a lo largo de estos años de sufrimiento, ella había guardado un secreto, algo que lo cambiaría todo, algo que él nunca imaginaría, y pronto lo descubriría por las malas. El reloj era casi medianoche cuando llegó a casa. El fuerte olor a perfume barato mezclado con alcohol invadió la habitación incluso antes de que cruzara la puerta. Ya estaba sentada en el sofá, esperando. Esta vez, no por preocupación, sino para observar. Tropezó al entrar, con la corbata suelta y la mirada perdida. Tan pronto como la vio, se rió suavemente. «¿Sigues despierto? Esperando a tu marido». Su voz estaba llena de ironía. Ella no respondió.
Solo lo observaba con una calma que parecía molestarle. ¿No te vas a quejar? ¿Preguntar dónde estaba? Abrió los brazos, burlón. Oh, lo sé. Ya te has rendido, ¿verdad? Finalmente entendió su lugar. Esta vez fue ella la que sonrió, pero era una sonrisa fría, sin ningún tipo de afecto. Se tiró en el sofá junto a ella, aflojándose aún más la corbata. Siempre has sido tan predecible. Lloriqueaba, se hacía la víctima, pero nunca tuvo el coraje de hacer nada. Ella inclinó la cabeza, sin dejar de mirarlo. ¿Es así? Por supuesto. Se rió, sirviéndose un sorbo del whisky que había dejado sobre la mesa. Si tuvieras el coraje, me habrías dejado hace mucho tiempo. Cruzó las piernas y respiró hondo, sintiendo que un peso abandonaba sus hombros. ¿Y si te dijera que ya he empacado mis cosas? Se atragantó con el sorbo de whisky. Tosió un par de veces antes de volverse hacia ella, con los ojos entreabiertos, como si no hubiera entendido del todo lo que había oído. ¿Qué? Mis maletas ya están hechas. Me voy. Se quedó en silencio durante unos segundos, antes de soltar una carcajada fuerte y burlona. Oh, eso fue bueno. ¿A dónde vas? ¿A la casa de tu madre? ¿O crees que sobrevivirás solo en este mundo? Se levantó con calma, ajustándose la blusa. No te necesito. Nunca lo necesité. Dejó de reír. La forma en que ella dijo esas palabras, con tanta firmeza, con tanta seguridad, le molestó. ¿Hablas en serio? Sí. Sacudió la cabeza con incredulidad. No tienes a dónde ir. No hay nadie. Y seamos sinceros, después de todos estos años, ¿quién te aceptaría? Ella se volvió hacia él, con expresión serena, pero sus ojos ardían con algo que nunca antes había visto. La liberación. Es curioso que digas eso. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Ella sonrió levemente, agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de irse, le echó una última mirada. Lo descubrirás. Y entonces, por primera vez en años, se fue de casa sin mirar atrás. Pero lo que aún no sabía era que esa noche no era solo el final del matrimonio. Fue el comienzo de su ruina. El silencio de la casa era casi ensordecedor. Sin su presencia, el ambiente parecía más grande, más frío. Pero su marido no se lo perdió. Al menos eso se dijo a sí mismo. En los primeros días después de que ella se fuera, él se jactaba ante sus amigos. Finalmente me deshice de esa niña que llora. Ahora puedo vivir mi vida en paz. Él se rió a carcajadas, restándole importancia a su decisión. Para él, era obvio que ella regresaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que no podía vivir sin él. Pero los días pasaron, y no regresó. Empezó a molestarle su ausencia. No por el amor perdido, porque no se había preocupado por él durante mucho tiempo, sino porque siempre creyó que tenía el control total sobre ella. Trató de llamar. Llamó a su celular un par de veces, sin éxito. «Debes estar jugando», murmuró, riendo para sí mismo. Pero una punzada incómoda apareció en su pecho, algo que nunca antes había sentido. Inseguridad. Fue a su armario, con la esperanza de encontrar ropa que se había dejado atrás, señales de que ella todavía estaría de regreso. Pero no había nada, sin piezas, no hay perfume en el tocador. Empezó a enfadarse. ¿Quién se cree que es? Esa noche, decidió irse. Fue al bar que siempre frecuentaba, rodeado de amigos que no sabían nada de su malestar. Bebía, reía, contaba historias, se burlaba de su ex esposa. Ella se arrastrará hacia atrás, ya verás. No dura solo un mes. Mas, no fundó, algo corroía. A primera hora de la mañana, cuando regresó a casa, el vacío del lugar le golpeó como un puñetazo en el estómago. No hay olor a café en el aire. No hay presencia femenina que le pregunte dónde ha estado. Sin quejas, sin peleas. Lo odiaba. Para distraerse, sacó su celular y abrió sus redes sociales. Esperaba encontrar publicaciones tristes, arrebatos o signos de arrepentimiento, pero lo que encontró lo dejó helado. Ella sonreía, salir con amigos, de viaje, brillando de una manera que no había visto en años. Y lo peor de todo, parecía feliz, verdaderamente feliz. Tiró el móvil sobre el sofá y apretó los puños. Esto no puede estar pasando, pero así fue, y lo peor estaba por llegar, porque pronto descubriría lo que ella realmente le ocultó. Pasaron los días y la realidad comenzó a posarse como una plaga en la mente de su esposo. La casa estaba en silencio, vacía. El orgullo que le había hecho burlarse de su decisión se convirtió ahora en una piedra en su pecho. Trató de ignorar la incomodidad, pero no pudo. Al principio, salía todas las noches, bebía, se rodeaba de gente que alimentaba su ilusión de control. Volverá pronto,
Solo está tratando de llamar la atención, dijo, convencido. Pero en el fondo, cada día sin noticias de ella era una derrota silenciosa. Un día, decidió hacer algo que nunca pensó que haría, ir tras ella. Sabía dónde buscarla. La mujer que creía débil, incapaz de sobrevivir sin él, estaba reconstruyendo su vida ante sus ojos. Se había mudado a un apartamento modesto pero bien ordenado. Vio en las redes sociales que ella había conseguido un nuevo trabajo. Y más que eso, parecía renacer. Su esposo decidió confrontarla. A última hora de la tarde, aparcó el coche frente a su edificio y esperó. Cuando la vio irse, sintió que se le apretaba un nudo en la garganta. Ella era diferente. Caminaba con una postura firme. Sus ojos brillaban con una confianza que nunca antes había visto. Era como si la mujer que había conocido antes del matrimonio hubiera vuelto a la vida. Se bajó del coche y se acercó. ¿Así que aquí es donde te escondes? Ella se detuvo, lo miró y sonrió. Pero no era una sonrisa de nostalgia. Era la sonrisa de alguien que se había liberado. No me voy a esconder. Estoy viviendo. Su tono de voz lo desarmó. Esperaba verla debilitada, arrepentida. Pero todo lo que encontró fue una mujer que ya no le tenía miedo. Hablemos, insistió, cruzándose de brazos para tratar de disimular su ansiedad. Suspiró, mirando su reloj. Tengo poco tiempo. Sé rápido. Esa frialdad lo irritaba. Siempre había sido el centro de su vida, y ahora no parecía más que otra molestia pasajera. Mira, sé que quieres demostrar algo, pero es suficiente, ¿verdad? Te enojaste, te fuiste de casa, ahora has vuelto. No hay necesidad de quedarse en esta puesta en escena. Ella se rió, negando con la cabeza. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Frunció el ceño. ¿Qué debo entender? Ella dio un paso adelante y lo miró fijamente. Que no voy a volver, nunca más. El marido sintió una punzada de ira. ¿Cómo podía hablar con tanta certeza? Oh, detente. Siempre has dependido de mí. Siempre me necesitó. Volvió a sonreír, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Es gracioso que digas eso, porque sé algo que puede cambiar por completo tu certeza. Entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir con eso? Respiró hondo. Se ajustó la bolsa al hombro y lo miró directamente. Lo descubrirás. Y luego, sin dar tiempo a más preguntas, se dio la vuelta y se fue. Su marido se quedó allí, sintiendo que algo nuevo crecía dentro de él. Esta vez no fue solo ira, era miedo, porque por primera vez sintió que estaba a punto de perderlo todo. Esa noche fue diferente. Su marido no podía dormir. Se volvió de un lado a otro, repitiendo cada una de sus palabras en su mente. Sé de algo que puede cambiar por completo esta certeza tuya. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué sabía ella que él no sabía? El malestar crecía dentro de él como una enfermedad. La arrogancia que antes lo había hecho reír de su decisión ahora se convirtió en ansiedad. Trató de ignorarlo. Trató de convencerse a sí mismo de que no era más que un jueguito barato para hacerle sufrir. Pero, en el fondo, sabía que no era tan sencillo. Algo estaba pasando y necesitaba averiguar de qué se trataba. El pasado que ignoró, en los primeros años de su matrimonio, nunca se preocupó por lo que ella sintiera o pensara. Ella siempre estaba ahí, siempre disponible, siempre dispuesta a aceptarlo de nuevo después de cada traición, de cada humillación. Así que nunca se molestó en prestarle atención. Pero ahora, solo en esa casa vacía, se dio cuenta de lo mucho que realmente no sabía sobre la mujer a la que una vez llamó su esposa. Sacó su celular y comenzó a revisar sus redes sociales. Buscó pistas, mensajes, cualquier cosa que pudiera darle una respuesta. Entonces, algo llamó su atención. Una foto publicada recientemente. Estaba en una cena, rodeada de unos amigos. Hasta ahora no es gran cosa, pero lo que le heló la sangre fue un detalle en el fondo de la imagen. Un hombre. Alguien a quien reconoció. El corazón de su esposo se aceleró. Hizo zoom en la foto, tratando de asegurarse de que sus ojos no le estaban jugando una mala pasada. Pero no había dudas. Era él. El hombre que menos esperaba ver a su lado. Y fue en ese momento cuando comprendió. El secreto que escondía su exesposa no era solo sobre su nueva vida. Era algo mucho más grande. Algo que le haría suplicarle que la perdonara. Su esposo sintió que su corazón se aceleraba. Le temblaban las manos mientras sostenía su teléfono, acercándose repetidamente, como si esperara que sus ojos estuvieran equivocados. Pero no fue así. El hombre de la foto era alguien a quien conocía bien. Alguien de tu pasado. Alguien que nunca imaginó que su esposa pudiera tener alguna conexión. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Trató de convencerse a sí mismo de que era solo una coincidencia, pero sabía que no lo era. Ella estaba enviando un mensaje, y lo entendió. La duda que consumía el esposo dejó su teléfono celular y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación. Su mente se arremolinaba en un torbellino de pensamientos. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo lo conoce? ¿Podría ser que esto sucedió antes y nunca me di cuenta? Se negaba a creer que su exesposa estaba jugando con él. Siempre la vio como débil, como alguien incapaz de tomar decisiones drásticas. Pero ahora todo parecía diferente. ¿Y si lo hubiera planeado todo? ¿Y si esa era su forma de vengarse? La idea de que él, el gran manipulador, estaba siendo manipulado, le hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: miedo. El primer contacto necesitaba hablar con ella. Necesitaba que la verdad saliera a la luz. Trató de llamar. No hubo respuesta. Enviaba mensajes. Nada. Ella lo estaba ignorando. Y eso le hizo sentir un odio mezclado con desesperación. Finalmente, decidió ir a su apartamento. Esta vez, no se iría sin respuestas. La reunión llamó a la puerta con fuerza. Los segundos parecieron eternos hasta que finalmente abrió. Esta vez, su expresión era diferente. No hubo sorpresa, ni miedo. Solo una calma inquietante, como si lo estuviera esperando. «Llegaste rápido», dijo ella, cruzándose de brazos. Entró sin ser invitado, con los ojos brillando de ira y confusión. «¿Puedes decirme qué demonios está pasando?» Cerró la puerta lentamente y se volvió hacia él, manteniendo esa mirada fría y controlada. «¿De qué estás hablando exactamente?» Sostuvo su teléfono celular, mostrando la foto. «No te hagas el tonto. ¿Quién es este hombre?» Ella miró la imagen y luego lo miró a él. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Ah, entonces te diste cuenta». Se le heló la sangre. Había algo en su voz, en la forma en que lo miraba, que le revolvía el estómago. «¿Lo hiciste a propósito?» «Simplemente viví mi vida. Si esto te molesta, tal vez sea una señal de que no eras tan indiferente como fingías ser». Apretó los puños. «Estás jugando conmigo». Se acercó lentamente, manteniendo su expresión serena. «Durante años, jugaste con mi cabeza. Me hizo dudar de mí misma. Me traicionó. Me humilló. Se rió de mi dolor. Ahora, es tu turno de sentir un poco de eso». Su marido sintió que le fallaba la respiración. «¿Qué estás diciendo?» Ella sonrió levemente, inclinando la cabeza. «Lo descubrirás». Y en ese momento, se dio cuenta. Esta vez, no tenía el control, y eso lo aterrorizaba. Su marido sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por primera vez, no era él quien controlaba el juego. Durante años, jugó con sus sentimientos, manipuló sus emociones, le hizo creer que no valía nada. Pero ahora, algo era diferente. Había un brillo en sus ojos que nunca antes había visto. No era tristeza, no era ira, era el poder. Trató de mantener la calma, fingiendo que nada de eso lo sacudía, pero su pecho ardía de incertidumbre. Quería respuestas. Necesitaba saber hasta dónde llegaba. Intentó un tono más suave, como si aún pudiera revertir la situación. «No tienes que hacer eso», dijo forzando una sonrisa. «No tienes que actuar así para llamar mi atención. Si quieres hablar, solo tienes que decirlo». Ella se echó a reír. Ni una risa nerviosa o herida. Fue una risa ligera, como si fuera solo un tonto que todavía no entendía lo que estaba pasando. «No quiero tu atención. Ya no más». Sintió que la ira hervía dentro de él. ¿Cómo se atreve a hablarle así? Ella, que siempre estuvo ahí, que aceptó todas sus mentiras, todas sus traiciones. Entonces, ¿por qué está puesta en escena? Espetó, cruzándose de brazos. ¿Quieres que me sienta culpable? ¿Quieres que te ruegue que vuelvas? Ella se acercó, y él sintió que su corazón se aceleraba. Ella lo miró profundamente a los ojos, como si pudiera ver su alma, como si ya supiera todo lo que iba a decir, incluso antes de abrir la boca. «Nunca pensaste que tendría las agallas, ¿verdad?» Tragó saliva, pero no respondió. «Pensaste que me quedaría contigo para siempre, que seguiría aceptando sus traiciones, su desprecio, su arrogancia. Pero te equivocaste», resopló, tratando de recuperar el control de la conversación. «¿Y este hombre? ¿Estuviste con él antes de irte de casa?» Ella levantó una ceja, sorprendida por la pregunta. «¿Te molesta eso?» Apretó los puños. «Responde». Ella sonrió, cruzándose de brazos. ¿Y si dijera que sí? El corazón le revolcó el corazón. El orgullo ardía, pero por encima de eso, el miedo se coló en su mente. Nunca consideró la posibilidad de que ella tuviera otra opción. Para él, ella siempre estaba ahí, esperando, como un plan de respaldo. «Estás mintiendo», dijo, tratando de convencerse a sí mismo.
Solo quieres burlarte de mí. Ella se encogió de hombros. Cree lo que quieras. Se pasó las manos por la cara, sintiendo que el sudor le corría por la frente. Su mente daba vueltas. Si realmente tenía a alguien más, significaba que él ya no tenía ninguna influencia sobre ella. ¿Quién es? Ya lo sabes. El nudo en su estómago se apretó. Sí, lo sabía, pero no quería aceptarlo. El hombre de la foto era alguien de su pasado, alguien que nunca hubiera imaginado a su lado. Eso no tiene sentido, murmuró mirando al suelo. Sí, así es, respondió ella, con voz firme. Simplemente nunca quisiste verlo. El silencio pesaba sobre ellos. Sintió que un escalofrío le subía por la espalda. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había perdido a la única persona que realmente había estado a su lado. Estás cometiendo un error, intentó una vez más. Yo puedo cambiar. Ella sonrió. Pero no quiero que cambies más. Y entonces, sin decir nada más, abrió la puerta. Ahora sal de mi casa. Su esposo quedó paralítico. Quería luchar, discutir, convencerla de que todavía lo necesitaba. Pero, en el fondo, sabía que no lo era. Lentamente, sin nada más que decir, se dio la vuelta y se fue. Pero no se rendiría tan fácilmente. Necesitaba saber toda la verdad. Y esta vez, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para descubrirla. El marido abandonó el apartamento con sus pensamientos convulsos. La noche parecía más fría, y por primera vez sintió que no tenía a dónde ir. Condujo sin rumbo fijo, tratando de entender cómo todo había cambiado tan rápido. Nunca se había planteado la posibilidad de que un día fuera él quien se sintiera descartado. Cuando llegó a casa, el silencio se lo tragó. El mismo silencio que antes parecía liberador, ahora era sofocante. Sacó su teléfono celular y volvió a acercar la foto, mirando al hombre en el fondo de la imagen. Sí, lo conocía, y eso lo empeoró aún más. El hombre de la foto era alguien a quien traicionó, engañó y usó en el pasado. Un nombre que no había escuchado en años, pero que ahora volvía para atormentarlo. Su pecho se apretó cuando se dio cuenta de que su exesposa no solo lo había abandonado, sino que parecía estar en connivencia con alguien que tenía razones para querer su ruina. El miedo y la ira se mezclaron en su interior. Necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. Necesitaba entender si ella solo estaba jugando con él o si estaba sucediendo algo más grande. Durante los días siguientes, trató de recopilar información. Llamó a amigos en común, le hizo preguntas sutiles, trató de averiguar más sobre su nueva vida, pero todo lo que obtuve fueron respuestas vagas. «Se ve muy bien», dijo una de sus amigas, en un tono seco. «Mejor que nunca». Las palabras sonaron como una puñalada. Nunca imaginó que su ausencia pesaría tanto. Siempre había creído que podía encontrar a otra mujer, seguir adelante, pero ahora se daba cuenta de que ninguna otra mujer tenía el mismo impacto en él. Su orgullo estaba herido, pero había algo más profundo que lo carcomía, la sensación de que nunca había conocido realmente a la mujer con la que estaba casado. Durante años, la vio como débil, sumisa, fácil de manipular, pero ahora ella era más fuerte, más inteligente y peligroso. La desesperación se apoderó de él. Si ella estaba con ese hombre, significaba que algo estaba siendo planeado. ¿Quería venganza? ¿Estaba a punto de perder algo más que su matrimonio? Esa noche no pudo dormir. Tomó las llaves del auto y decidió que necesitaba confrontar a alguien que pudiera darle respuestas. Si su exesposa no quería contarlo, entonces encontraría al hombre que ahora era parte de su vida. Condujo hasta un bar donde sabía que el hombre solía pasar el rato. Tan pronto como entró, sus ojos escanearon la habitación hasta que lo encontró. Allí estaba él, sentado en silencio, tomando una copa, como si no hubiera nada malo en el mundo. Su marido sintió que le hervía la sangre. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la mesa y se detuvo frente al hombre, apretando los puños. «Tenemos que hablar. Ahora». El hombre lo miró y sonrió, como si ya estuviera esperando este encuentro. «Por fin me he armado, ¿eh? Siéntate». El marido tiró de la silla brutalmente y se sentó, sintiendo el peso del momento. «¿Qué está pasando?», preguntó, con la voz llena de ira. «¿Qué quieres con mi mujer?». El hombre se rió suavemente, negando con la cabeza. «Tu exmujer», corrigió. «¿Y por qué esta pregunta? Ya no la querías, ¿verdad?». El marido sintió que su ira crecía. «No juegues conmigo. Quiero saber qué estás tramando». El hombre tomó un sorbo de la bebida antes de responder, con una mirada desafiante. «No estamos tramando nada, pero tal vez sea hora de que sepas la verdad». El corazón de su esposo se aceleró. «¿Qué verdad?».
El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la mirada fija en él, la verdad sobre quién ha tenido realmente el control todo este tiempo. El marido sintió un escalofrío en la espalda. Por primera vez, se dio cuenta de que tal vez estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. El silencio entre los dos era pesado. El marido sentía que la ira ardía en su interior, pero también había algo más profundo, algo que se negaba a admitir: el miedo. El hombre frente a él parecía demasiado tranquilo, como si ya supiera exactamente cómo terminaría esta conversación. «Habla de una vez», exigió su marido, apretando los puños. «¿Qué es esta verdad?» El otro sonrió levemente, tomó otro sorbo de su bebida y luego cruzó los brazos sobre la mesa. «¿De verdad crees que se fue solo porque estaba cansada de tu comportamiento?» El marido sintió un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Qué quieres decir con eso?» El hombre inclinó la cabeza, como si se estuviera divirtiendo con la situación. «Lo que digo es que nunca has tenido el control, ni por un segundo». El marido resopló, tratando de mantener su postura. «Eso es ridículo. Sé exactamente quién es ella. Ella siempre ha dependido de mí». El otro se echó a reír, negando con la cabeza. «Crees que lo sabes, pero nunca has prestado atención. Mientras tú te divertías pensando que la estabas manipulando, ella estaba mirando, aprendiendo, planeando». El marido sintió una opresión en el estómago. No quería creer que eso fuera cierto. Siempre la vio como una mujer frágil, alguien que nunca tendría el coraje de liberarse de él. «Estás mintiendo», gruñó. «Ella nunca haría eso». El hombre se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Ah, pero lo hizo. Y a la perfección». Su marido se quedó paralizado por un momento. Su mente se arremolinaba en busca de respuestas, tratando de entender cómo había perdido por completo el control de la situación. «¿Ella me engañó todo este tiempo?» El otro se encogió de hombros. «¿Estuvo mal?» «No. Ella simplemente esperó. Esperó el momento adecuado para salir de tu vida y asegurarte de que sentiste exactamente lo que la hiciste sentir a ella durante años». La respiración de su esposo se volvió irregular. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Nunca antes se había sentido tan impotente. «¿Por qué me dices eso?» El hombre sonrió. «Porque quiere que lo sepas». Esas palabras golpearon a su marido como un puñetazo en el estómago. Quería que él lo supiera. Quería que entendiera que nunca tuvo el poder que pensaba que tenía. El hombre terminó su bebida, tiró algunos billetes sobre la mesa y se levantó. «Cuídate», le dijo, antes de irse, dejando a su marido solo, absorto en sus propios pensamientos. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo el peso de la verdad sobre él. Había ganado, y finalmente lo entendió, pero la pregunta que seguía apareciendo en su mente era: ¿qué más le ocultó? ¿Y estaba realmente preparado para averiguarlo? El marido se sentó en la barra, sintiendo que la verdad se desplegaba en su mente como una tormenta inevitable. Todo lo que creía saber sobre su esposa, sobre el matrimonio, sobre sí mismo, se estaba desmoronando ante sus ojos. Apretó los puños sobre la mesa, tratando de controlar su respiración. ¿Cómo podía estar tan ciego? Ella no solo lo dejó, ella lo planeó. Pasó años observando, esperando, maquinando su salida de una manera que lo dejaría exactamente como la había hecho sentir durante tanto tiempo. Impotente, humillada, insignificante. La ira ardía dentro de él, pero esta vez no era solo contra ella, era contra sí mismo. Se jactaba de ser inteligente, de estar siempre un paso por delante, de saber manipular a las personas que le rodeaban, pero al final, él era el juguete, él era el objetivo. Se levantó bruscamente, arrojó algunos billetes sobre la mesa y abandonó el bar sin mirar atrás. Se subió al coche y condujo sin rumbo, con la mente en ebullición. Quería encontrarla, quería confrontarla, quería decirle que conocía su plan. ¿Pero para qué? ¿Qué ganaría con esto? Ya no le temía, y eso lo consumía por dentro. Al cabo de unos minutos, detuvo bruscamente el coche frente a su apartamento. Se quedó allí, mirando el edificio, con el motor aún en marcha. ¿Y si ya lo estaba esperando? Si ella también había planeado este momento. La idea le hizo apretar el volante con fuerza. La mujer a la que había subestimado durante años ahora le hacía dudar. Él, que siempre se había reído de ella, que la había tratado como si fuera desechable, ahora estaba allí sentado, incapaz de dar el siguiente paso. Sacó su celular y escribió un mensaje. «Sé lo que hiciste». Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos antes de pulsar enviar. Casi de inmediato, vio los puntos suspensivos que indicaban que ella estaba escribiendo. Su corazón latía más rápido. Entonces,
Llegó la respuesta. Genial. Entonces finalmente aprendiste algo. Sintió un escalofrío en la espalda. Se acabó el juego. Y esta vez, él había sido el perdedor. El esposo sintió una opresión en el pecho cuando leyó esa respuesta. Era breve, directo, sin rastro alguno de la mujer que una vez conoció. No había ira, dolor ni resentimiento, solo certeza. Bajó del coche y caminó hasta la entrada del edificio, con pasos pesados, cargados de dudas. El portero lo reconoció, pero dudó antes de dejarlo entrar. ¿Te está esperando? Pensó en mentir, pero sabía que no serviría de nada. No, admitió, con la voz más baja de lo que pretendía. El portero lo analizó por un momento antes de encogerse de hombros. Entonces será mejor que llames primero. No le gustan las visitas inesperadas. La frase le pegó como un puñetazo. Antes, iba y venía a su antojo. Antes, tenía el control de todo. Ahora, tenía que pedir permiso. Sin otra alternativa, regresó al auto y volvió a tomar su teléfono celular. Sus dedos se posaron sobre la pantalla antes de finalmente escribir. Necesito hablar contigo, personalmente. La respuesta llegó casi al instante. No tenemos nada más de qué hablar. Su corazón se aceleró. Cortaba toda posibilidad de discusión, de reconciliación, de explicaciones. Respiró hondo e insistió. Por favor. Pasaron los minutos. Sintió la sangre palpitar en sus sienes. La desesperación crecía con cada segundo de silencio. Entonces, finalmente, ella respondió. Mañana, 8 p.m., en el café de la calle principal. Era un ultimátum. Él lo sabía. Al día siguiente, el tiempo parecía pasar más despacio. No podía concentrarse en nada. Cuando el reloj marcó las 7:30 p.m., ya estaba en el café, esperando. A las 8 p.m. en punto, entró, y por primera vez, la vio por lo que realmente era. Ella no era la mujer a la que abandonó emocionalmente. No era la esposa sumisa a la que manipulaba. Era alguien completamente diferente. Alguien que ya no le pertenecía. Se sentó, cruzó las piernas y lo miró a los ojos con calma. ¿Qué quieres? La pregunta lo desarmó. Había pasado tanto tiempo tratando de encontrar una manera de confrontarla que no se preparó para el hecho de que podría no haber nada que decir, pero tenía que preguntar. ¿Por qué? Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué qué? Apretó los puños sobre la mesa. ¿Por qué planeaste todo esto? Ella soltó una carcajada corta y sin humor. ¿Lo planeé? Repitió. ¿Crees que todo fue un plan maquiavélico? Su marido sintió que se le secaba la garganta. Lo fue, ¿no? Me hiciste creer que siempre estabas bajo mi control, pero en realidad estabas esperando el momento adecuado para destruirme. Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de responder. No tenía que destruirte. Lo hiciste tú mismo. Sintió que se le apretaba la garganta. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué salir así? Ella sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa, porque finalmente me di cuenta de que nunca te necesité. El silencio se instaló entre los dos. Por primera vez, no tenía argumentos, ni justificaciones, ni poder. Se levantó y agarró su bolso. Buena suerte. Hagas lo que hagas con tu vida. Sintió que la desesperación crecía dentro de él. Espera. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Puedo cambiar, dijo en voz baja. Esta vez, ella realmente se rió, pero era una risa ligera, casi piadosa. Puedes, pero no por mí. Y sin mirar atrás, se fue. Se quedó allí, solo, sintiendo que el peso de la verdad caía sobre él como una sentencia ineludible. Ella lo superó, y nada de lo que dijo cambiaría eso. Su marido estaba allí sentado, inmóvil, viéndola desaparecer por la puerta del café. El ruido a su alrededor parecía amortiguado, distante, como si el mundo se hubiera ralentizado a su alrededor. Durante años, creyó que siempre tendría el control, que podía vivir como quisiera y que cuando quisiera, ella estaría ahí, esperando. Pero ahora, ella realmente se había ido, no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Había seguido adelante, y él, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Tomó su teléfono, mirando la pantalla vacía, esperando un mensaje que sabía que no llegaría. La idea de no volver a oír su voz, de no volver a ver su mirada esperanzada, de no volver a sentir su presencia en tu vida, lo consumió de adentro hacia afuera. Salió del café y caminó sin rumbo. Las calles estaban concurridas, pero se sentía solo entre la multitud. Cada rostro desconocido parecía un cruel recordatorio de su nueva realidad. Era un hombre sin nadie. La casa a la que regresó esa noche parecía más vacía que nunca.
Las paredes se hacían eco del silencio, las habitaciones frías y sin vida. Su olor ya había desaparecido, y se dio cuenta, demasiado tarde, de que ese olor era lo único que aún le hacía sentir algo dentro de ese espacio. Se acostó en la cama, pero el sueño no llegó. Miró al techo, repitiendo sus palabras en su mente. No tenía que destruirte, lo hiciste tú mismo. Eso dolió más que cualquier otra cosa, más que el divorcio, más que el rechazo, más que la idea de verla con otro hombre. Lo que realmente lo destruyó fue saber que lo tenía todo. Ella lo amaba, ella le dio todas las oportunidades del mundo, y lo tiró todo por la borda, pensando que ella nunca tendría fuerzas para irse, pero lo hizo. Y ahora, él era solo un hombre atrapado en el pasado, mientras ella brillaba en el futuro. Los días siguientes fueron un tormento. Trató de distraerse, trató de fingir que nada había cambiado, trató de buscar refugio en los viejos hábitos, pero nada fue suficiente. Las noches eran largas, los días interminables. Se dio cuenta de que todo lo que pensaba que era libertad era en realidad una prisión de su propia creación. Pensó en buscarla de nuevo. Envía un mensaje, llama, preséntate en tu apartamento, pero sabía que no funcionaría. Ella no volvería, nunca volvería. Esa noche, sentado en el sofá de la habitación oscura, con una botella de whisky casi vacía a su lado, finalmente comprendió lo que había perdido. No era solo una esposa, era la única persona que realmente lo vio más allá de la máscara que usaba para el mundo. Y ahora, ella había seguido adelante, mientras él estaba atrapado en una vida que ya no existía.